precisamente sí constituye para cualquier historiador un desafío ubicar cuál es nuestra responsabilidad ante ustedes en este evento, cuál es el rol o el papel que debemos conducir en opinión de los convocantes, que es la Cátedra de Alfonso Reyes, a quienes por supuesto agradecemos la invitación. Se trata pues de comentar la ponencia de Alan Knight, uno de los académicos, ya saben, más prestigiados de nuestro tiempo. Y bueno, me estaba planteando varias opciones en torno al estar ante ustedes. Opción A, venir caracterizado de porrista, para algo muy fácil de resolver, puesto que la obra de Alan Knight es magnífica, documentada, ponderada, etcétera. Pero lo descarté además del outfit, que pues es jueves, sería un poco incómodo una caracterización así. Opción B, venir en plan de banderillero y tratar de clavar algunas banderillas en el lomo de Alan Knight para fustigarlo a ampliar algún tema, alguna cosa. Pero Alan es demasiado buena persona como para intentar hacerle algo así. Número 3, había otra forma, intentar resolverlo en términos futbolísticos. No había de otra. Aprovechando dos asuntos, Alan. ¿Por qué no el cricket, entonces? Prefiero el soccer. Aprovechando una doble afición común, que es el fútbol-soccer, y ciertas alusiones futboleras que Alan hace ahí en su texto. De hecho, no están ustedes para saberlo, pero Alan, ahí donde lo ven, jugó fútbol en su juventud, hace apenas algunos años. No era un Walter Rooney, ni mucho menos, pero sí, era medio de contención, es la posición que jugaba Alan. Bueno, yo también jugué en mi juventud, yo era defensa central, lo cual es grave porque ambos, Alan, destruimos el gol, ambos destruimos el juego ofensivo, en fin. Pero sucede que evidentemente era muy arriesgado intentar un partido frente a Alan Knight, sería algo suicida. En todo caso, podríamos resolverlo, Alan, jugando lo que se conoce en México como una cáscara. Es decir, para los no iniciados en el fútbol, una cáscara es cuando existe evidente desigualdad técnica y táctica entre los contendientes, por lo cual uno de ellos no se emplea a fondo. De manera que eso intentaremos en esta noche, tarde, es decir, acá en México decimos, en Monterrey decimos pelotear. No te estoy albureando, Alan. Un peloteo conceptual, teórico, quizá epistemológico. Número 2. Hay una segunda dificultad, la que implica definir el estilo de juego de Alan Knight en base a los libros que ha publicado y que hemos leído. Tenemos aquí en Monterrey disponible su obra ya clásica, que por ahí la trae una compañera, si la quiere mostrar, La Revolución Mexicana, texto que el Fondo de Cultura Económica felizmente acaba de reeditar en nuestro país en español, y bueno, no en una edición tan barata porque cuesta 595, pero vale la pena el esfuerzo. El asunto es que si lo quieres mostrar, Ana Laura, es un solo volumen y entonces son 1405 páginas. Cuando digo eso a mis alumnos en el aula de la Facultad de Filosofía, cuando el libro pasa de las 100, siempre me dicen una expresión. Me dicen, maestro, mejor me espero a que salga la película. Pero yo les aseguro que esta película va a tardar en salir. No hay todavía un director, entonces es mejor leer el libro de Alan Knight. A nivel historiográfico es fácil ubicar tres grandes estilos narrativos e interpretativos de la Revolución Mexicana, como quizá muchos de ustedes lo saben. Tenemos por un lado el bando de los tradicionalistas, narradores contemporáneos de la Revolución, tenemos la obra de los revisionistas y tenemos la obra de los post-revisionistas. Se supone que Alan, por contemporáneo, debería de ser post-revisionista, pero sabemos que es un poco cruel tratar de encasillarlo en este estilo de juego, de manera que vamos a dejar que el mismo Alan, en su ampliación de un minuto más adelante pueda caracterizar él mismo su propio estilo de juego
en esta triada que usualmente suele mostrarse. Número 3. No tenía mucho caso estar ante ustedes y señalar las coincidencias que tenemos con esta interesante conferencia de Alan Knight. En todo caso, honestamente, para ustedes podría ser algo curioso, interesante, ver algunas divergencias en torno a lo que Alan acaba de plantear. En primer lugar, debo decir que difiero bastante de la hipótesis central que plantea el autor, lo cual me imagino desvela muchísimo a Alan Knight, ¿no? Va a tener noches largas de insomnio, pero igual, si no funciona esto, ¿no? Me parece que parte de una premisa muy riesgosa en esta conferencia, Alan. La premisa que asume que se pueden evaluar las revoluciones, ya sea siguiendo la lógica de los propios actores históricos, como él lo señaló, o bien trazando un tipo ideal de revolución, siguiendo quizá a Max Weber, e ir, digamos, palomeando los aspectos que reúne o incumple la Revolución Mexicana. Me parece que ahí Alan fue predecible en la jugada. La ventaja frente a los jugadores muy conocidos o muy famosos, y quizá la única, es que uno sabe cómo van a resolver la jugada. Y entonces uno podía intuir por dónde se iba a ir Alan, ¿no? No había muchas opciones. Por las orillas, es decir, en función de actores locales, de actores históricos, o en función de un tipo ideal weberiano. Pero él eligió otra opción que ahorita vamos a ver. Me pareció mucho más contundente el planteamiento de la conferencia primera que presentó Alan en el sentido de la espacialidad de la revolución. La segunda también contundente, puesto que constituye una historia comparada. Pero esta tercera que nos corresponde comentar es, desde luego, la más polémica y la más atractiva desde el punto de vista mediático. La revolución fue un fracaso, fue un éxito, pero evidentemente es muy difícil de consolidar conceptualmente. Es decir, hay una tentativa que hace Alan, que ahorita la vamos a explicar, ustedes ya la escucharon, pero me parece que esta utopía, o esta tentativa del revolucionómetro, de empezar a medir los fenómenos, es desde luego bastante riesgosa y por lo menos polémica. Como ustedes ya lo escucharon, esta noche Alan tiene una propuesta analítica de 5 dimensiones. Número 1, el liberalismo. Número 2, el liberalismo democrático. Número 2, el agrarismo. Número 3, el autonomismo. Número 4, el laborismo, y número 5, el desarrollismo. Esa es, pues, la propuesta analítica de 5 dimensiones que Alan nos ha ido desarrollando con la conclusión que ya en el epígrafe de esta charla adelantábamos. 4. Quizá en lugar de insistir en esta hipótesis del revolucionómetro, un poco para caricaturizar, preguntaríamos, provocando, como pregunta detonadora, ¿realmente la revolución una necesidad histórica? ¿Por qué a los historiadores y al público en general le resultan más atractivos los periodos de violencia que los periodos de paz? ¿Será pues verdad que la revolución es la partera de la historia? ¿O más bien en algún momento los mexicanos y la historiografía mexicana sobre la revolución han hecho una especie de glorificación de la violencia? Tenemos aquí la imagen de Zapata atrás. Algunos autores sitúan en el siglo XVIII el proceso de estatización de la violencia, o más bien la entronización de la violencia en el discurso histórico-político, con el ascenso de la modernidad. Pero la pregunta, incluso Alan la comenta en su ponencia: ¿cómo se puede hablar de éxito cuando un movimiento social cobra la vida de 1 millón de personas? Quizá la factura es muy alta para un proceso tan lleno de continuidades y de discontinuidades, que difícilmente, creo, pueden evaluarse bajo criterios objetivos. Es que también, como Alan lo adelanta, no hay suficientes estadísticas, y peor, las estadísticas que tenemos son estadísticas oficiales. En el Archivo Histórico de Nuevo León tenemos un fondo que se llama
Memorias de Gobierno. Ese fondo decimos que es parte de un subfondo más amplio que arriba se llama literatura fantástica. Entonces, es muy complicado evaluar a partir solamente de cifras oficiales, eso lo sabemos todos los historiadores y también, por supuesto, Alan está consciente de ello en la ponencia. Número 5. En la evaluación interna, endógena, de Alan Knight, se reconoce el fracaso dirigido en el sentido de que repartió esta revolución tierras, más no agua, no tecnología y mecanismos de comercialización. Sin embargo, se pondera muchísimo la meta social generada por la revolución como criterio de éxito. Y bueno, evidentemente esto es así, pero también debemos de ser conscientes de que quien haya estado internado en una clínica del Seguro Social quizá tenga otra opinión sobre este éxito de la política de bienestar de la post-revolución. Alan Knight postula como los grandes ganadores, como los que metieron el golf a Obregón, Calles y Cárdenas. Curiosamente, fíjense, los menos populares de la revolución frente a dos perdedores que son Villa y Zapata. Y aquí también quisiera provocar a Alan Knight en otro sentido y preguntarle ¿por qué esa simpatía de los mexicanos con los perdedores? ¿Por qué es que preferimos a los héroes violentos y nos gustan particularmente los derrotados? Incluso, abusando de la confianza, el propio Alan Knight es quizá el único historiador del mundo que en un mundial de fútbol le apuesta a la selección mexicana. Y como es de esperarse, la selección mexicana pierde. ¿Por qué la simpatía con los derrotados de la historia? Número 6. Los mexicanos celebramos el interés de un académico tan prestigiado como Alan Knight por estudiar este fenómeno de la Revolución Mexicana, nuestro hecho estelar del siglo XX. Podemos evidentemente coincidir o no con su interpretación, podemos incluso bromear un poco, sobre todo por la coyuntura actual que quizá no favorece mucho la interpretación o que nosotros estemos sensibles a una propuesta como lo que hace Alan Knight. Quizá sea eso, que la coyuntura actual de violencia nos dificulta el hablar también de un proceso que generó tanta violencia a lo largo y ancho del país. Y así como lo dijo un poeta hace poco, pues estamos hasta la madre de la violencia, y hablar de un hecho tan violento, tan sangriento, incluso en algunos autores, no es el caso de Alan Knight, el hacer esa glorificación de la violencia es muy complicado. Y también nos preocupa evidentemente la utilización de esta charla de Alan Knight. No quiero pensar cómo esto puede ser usado electoralmente, quizá por los seguidores de Peña Nieto y demás. Cuando lean esta conferencia de Alan Knight ya pueden tomarla como un aval, pero no es así, evidentemente. Para finalizar y dar oportunidad a lo interesante que son los planteamientos de ustedes, que me imagino ya están por ahí circulando, cierro con este comentario, esperando que algún ángel recoja las preguntas y nos la puede hacer llegar. Número 7. Podemos no coincidir en que la Revolución Mexicana fue un éxito, pero celebramos la utopía de Alan Knight y la valentía de sus planteamientos. Las revoluciones, muchas gracias, las revoluciones pueden fracasar, pero no el espíritu revolucionario. Y ese está presente en la obra y en la persona de Alan Knight en sentido amplio. Es decir, ser revolucionario es pensar diferente. Y particularmente hoy, digo a nivel internacional, estamos conscientes de que ser revolucionario es pensar diferente. Se nos ha ido uno de los grandes líderes de nuestro tiempo, me refiero a Steve Jobs,
Un líder en muchos sentidos, y son gente que, como él, raya en la locura por esa apuesta que hacen por el cambio tan radical. Están algunos escritores, algunos analistas tan locos que piensan que el mundo puede cambiar. Y ya sabemos que solo los que están tan locos como para pensar que pueden cambiar el mundo son usualmente quienes logran cambiarlo. Pues hasta aquí los comentarios. Gracias. Alan quiere una réplica que no estaba programada, pero bueno, él tiene el balón. No voy a extender la metáfora futbolística porque podemos entrar en cuestiones de los hooligans británicos, etcétera, etcétera, que no queremos hacer. Y además hay este asunto triste de mis apuestas sobre la selección nacional mexicana, que es peor porque mi esposa es argentina y parece que cada 4 años México pierde frente a Argentina y eso hace las cosas aún peores para mí. César ha dicho varias cosas interesantes. Es cierto que esta de las 3 charlas es probablemente la más polémica. Tiene que ver quizá en parte con cierta discrepancia mía en cuanto a la manera en que la revolución ha sido descartado, al menos minimizado por muchos historiadores y otros también, incluso políticos periodistas. Yo creo que hay que no romantizar la revolución, pero al menos reconocer su gran importancia en la historia de México y de América Latina también. No creo que, en mi punto de vista, tiene mucho de utopismo. Tampoco creo que la Revolución Mexicana tenía mucho de utopismo, pero ese es otro tema y por casualidad hay una conferencia, hay una publicación quizás en vías sobre precisamente eso. Y por último, una cosa muy interesante que César mencionó y con lo cual estoy de acuerdo, ¿por qué son los perdedores más populares? De hecho, los líderes revolucionarios no son tan populares, al menos conforme las muestras. Quizás las muestras no son muy fiables, pero me acuerdo hace un año hubo una muestra sobre el mexicano de más renombre, más popular, hecho por internet, entonces quizás no fue no sé qué tan correcto fue, pero resultó, había varios como grupos, como deportistas, hombres de cultura, personas de cultura, políticos, etcétera, y después el gran final entre todos, y ganó bastante. El ganador fue Juárez, quizás no tan sorprendente, pero en segundo lugar vino Pedro Infante, que me sorprendió y obviamente sugiere una votación popular en donde la política realmente no entra. Incluso yo creo que Zapata fue de los revolucionarios en primer lugar, pero en como tercera o cuarta posición, y Villa y los demás, Cárdenas y Cáez, muy por la cola. Entonces yo creo que no hay tanta hay cierto respeto para Zapata, para los demás no tanto. Y por último, ¿por qué? Yo creo por 2 razones. Primero, Zapata y Villa fueron hombres del pueblo, es decir, habían surgido de comunidades campesinas bastante pobres. Y segundo, aún más importante, murieron bastante joven. Yo creo que si uno quiere tener su lugar en el panteón de los héroes, mejor morir bastante joven. Madero también quizás tiene cierta aura de mártir debido a eso, porque así uno parece más heroico, pero además uno no sigue una vida larga en donde uno puede cometer varios errores, en donde, por ejemplo, con Cáez o incluso con Cárdenas en cierto sentido, hay más posibilidades para críticas de su gestión, etc. Incluso yo tengo la teoría, nada más, que si Zapata hubiera sobrevivido hasta 70 años, quizás hubiera convertido en una suerte de cacique zapatista local en Morelos. Su hijo, Nicolás Zapata, sí fue un cacique local. Entonces, morir joven a veces es una manera de mantener cierta pureza histórica y heroica, pero no es una política que recomienda, nada más es un hecho histórico. ¿Por qué diablos, ese el adjetivo es mío, el único país de América Latina
que pasó al primer mundo la primera mitad del siglo XX, no requirió revolución. Y ese país fue Argentina. Sí, y luego hay una... ¿por qué Argentina no requirió una revolución y le fue mejor que a nosotros en términos económicos, yo mencioné productivos y demás? que no necesita una revolución para volverse miembro del primer mundo. Incluso enfaticé bastante que las revoluciones son una vía muy costosa para cambiar la sociedad, pero eso no niega que a veces hay revoluciones que son constructoras, es decir, no son simplemente como algunos historiadores han enfatizado recientemente, no son simplemente estos cuentos de sonido y furia que significan nada. En cuanto a la Argentina, sí es cierto, Argentina en cierto sentido es un país un poco como Canadá, es decir, con gran extensión de tierra templada, con un gran influjo de inmigrantes europeos, muchos recursos naturales, entonces fue lógico que, tomando en cuenta toda la estructura económica del mundo a fines del siglo XIX, que Argentina iba a prosperar, mientras que México, un país con un campesinado muy denso, muy pobre, iba a ser durante muchas décadas más pobre. Sin embargo, la historia económica argentina a través del siglo XX no ha sido tan positiva, especialmente después de los años 30 y con el peronismo, y hay algunos que echan toda la culpa a Perón. Yo creo que no fue así, pero al menos si uno comparé un poco la economía mexicana y argentina en los años 30, 40, la mexicana fue más exitosa, hubo más crecimiento, de un base más bajo, hay que decirlo. Dos preguntas que se pueden vincular. Una es, ¿qué tan importante fue Bernardo Reyes en el escenario de la Revolución Mexicana?, que a veces se le aborda marginalmente. Y vinculado a eso hay otra que dice, ¿cuál fue el secreto de la élite empresarial de Monterrey para sobrevivir a la Revolución, que estaba tan involucrada con Bernardo Reyes? El papel de Bernardo Reyes en cuanto a la revolución realmente es un papel muy negativo. Obviamente tuvo una larga carrera durante el porfiriato, cuando fue una persona muy importante, pero en cuanto a la revolución realmente hay dos cosas importantes e interesantes, pero son, repito, algo negativas. En primer lugar, fue para mí, para mucha gente, yo creo, historiadores, como el heredero presunto de Porfirio Díaz. Si Porfirio Díaz hubiera querido organizar una sucesión presidencial con ciertos cambios reales, con ciertas concesiones a la oposición, pero sin alterar la estructura básica de la economía, etcétera, y sin tener una revolución, entonces Reyes probablemente fue como la mejor apuesta. Y Reyes tuvo bastante apoyo popular, la clase media, ciertas regiones como en Nuevo León, como Jalisco, su propio estado. Yo lo veo un poco como un tipo de Bismarck, el líder alemán, que obviamente no tenía la estatua de Bismarck, pero una persona que fue bastante autoritario por el lado político, no fue de ninguna manera un demócrata, sino con cierta visión de crecimiento económico, algo como provisión social para los obreros. Entonces, con ciertas visiones más hacia el futuro, pero yo creo que él hubiera podido seguir la obra de Díaz con algunos cambios, pero no muy radicales. Pero a fin de cuentas, Porfirio decidió no quería seguir este camino, mandó a Bernardo Reyes afuera, lo que hacen a veces con los políticos un poco incómodos, y además yo creo que Reyes nunca quería ser el líder de un movimiento popular. Tuvo la posibilidad de romper con Díaz y decir, yo voy a liderar, encabezar un movimiento democrático popular en contra de Díaz en 1910, pero nunca lo hizo, porque yo creo que fue más o menos una criatura del sistema porfirista. Por último, tiene un fin trágico, como sabemos, porque fue encarcelado como rebelde y después fue involucrado en la rebelión contra Madero, en donde murió, y debido a su muerte, el liderazgo de la rebelión, después de varias vicisitudes y complotes, etc.,
cayó en las manos de Victoriano Huerta y después vino el asesinato de Madero y todo eso. Entonces yo veo a Reyes como una figura bastante trágica y además como una suerte de oportunidad perdida por parte de los conservadores, los porfiristas, para manejar una sucesión más como conservadora y más matizada. Y el Grupo Monterrey, o al menos no solamente el grupo, sino también Monterrey, la ciudad y Nuevo León y su experiencia revolucionaria es muy interesante. Nuevo León tenía su contribución, una aportación revolucionaria. Obviamente no fue un centro de gran protesta campesina, no había un campesinado muy denso. Y yo creo que además la clase obrera en Monterrey, por ejemplo, en las nuevas fábricas del porfiriato, había recibido ciertos beneficios, en parte de las propias empresas, pero también debido a la gestión de Reyes otra vez. Entonces, Nuevo León no fue como una olla de presión de protesta popular. Había ciertos líderes de origen neoleonés, como Antonio Villarreal, por ejemplo, líder bastante radical del Partido Liberal, después revolucionario, pero yo creo que lo que pasó después en los años 20 y 30 es muy interesante, y la manera en que el grupo de empresarios regiomontanos seguían prosperando, es decir, con la nueva demanda, con nueva inversión, beneficiando en cierto sentido de obras públicas como carreteras, como comercio con Estados Unidos. No sufrían demasiado, incluso yo diría que en cierto sentido la nacionalización de la economía mexicana, cierto cambio en el énfasis hacia el mercado doméstico, en donde productos como la cerveza, el vidrio, el cemento fueron muy importantes, eso ayudó a la formación y crecimiento de este grupo, la industria, y además fueron políticamente bastante hábiles en el sentido que podían atraer a políticos revolucionarios que no fueron como sus peleles, sus títeres, sino también fueron sus aliados en manejar las fortunas del Estado. Hubo un momento cuando Cárdenas vino, su célebre visita a Nuevo León, a Monterrey, en febrero de 1936, cuando hubo una confrontación debido a una huelga, y Cárdenas dijo que si se necesita, yo voy a expropiar las fábricas, etc. Pero a fin de cuentas hubo un arreglo y otra vez realmente los empresarios podían proteger sus intereses. Se ve también la manera en que podían resistir el avance del CTM, un CTM en los años 30 bastante radical, con cierto radicalismo a la base. No fue como el CTM de Fidel Velázquez de los años 50-60, pero los empresarios podían armar sus propios sindicatos de compañía, de empresa, para resistir este avance del CTM. Entonces fue un éxito regional, protegiendo sus intereses, y por tanto dentro de todo el escenario de la revolución yo veo a Nuevo León, un poco como parte de Sonora o Yucatán, como regiones que podían en cierta medida resistir la revolución o sacar ciertos beneficios como las obras públicas, pero sin aceptar la hegemonía central de los revolucionarios en la Ciudad de México. Hay una última pregunta sobre la importancia de la Constitución, asumo que será la federal del 17, y su importancia como documento generado pues por la revolución o por una fracción en particular, y la vigencia de esta misma y qué tipo de ajustes, en opinión de quien pregunta, deberían hacerse a este documento central que sigue vigente. Sí, estoy de acuerdo que la Constitución, la Carta Magna de 1917 fue muy importante, pero su importancia se manifestó poco a poco a través de los años. Es decir, cuando por primera vez los constituyentes establecieron la Constitución en una reunión cuando México estaba todavía en un crisis económico, social, con enfermedades, con bandidaje, etc., no fue como un contexto muy halagador para construir una nueva Constitución. La Constitución originalmente diseñada más o menos por Carranza y su camarilla fue más conservadora, pero durante los debates, como bien sabemos, los términos, el contenido de la Constitución
fue cambiado de una manera más radical, especialmente con los dos artículos claves, 27 sobre la propiedad y 123 sobre los derechos laborales. Y con eso la Constitución combinó, por un lado, una estructura política bastante moderada, más o menos heredada de la Constitución de 57, pero con esta nueva aportación de derechos sociales. Además, otro aspecto importante fue un énfasis en la educación y además en cierto aspecto del anticlericalismo que mencioné. Y lo interesante es que mucho de esto fue, yo creo, más por el lado de una suerte de promesa para el futuro. Es que la Constitución nunca fue como un guía cómo gobernar a México desde mañana en adelante. Necesitó leyes reglamentarias, códigos, y necesitó también una voluntad política para llevar a cabo el contenido de la Constitución. Y sabemos, retomando un poco la cuestión de quiénes fueron exitosos o no, vemos que varias provisiones democráticas, como sufragio efectivo, no fue alcanzados, otros como la no reelección sí, y en cuanto a los derechos sociales, también hubo vicisitudes. La reforma agraria estaba bastante lenta en los años 20 y mucho más rápida en los años 30, igual los derechos de los obreros también, el artículo 123. Entonces yo veo la Constitución como una forma de promesa para el futuro, hecha por un grupo de revolucionarios en un contexto muy difícil, y su implementación, en cierto sentido parcial, otro aspecto más acabado, realmente tuvo que ver con todo ese proceso revolucionario a través de los años 20 y 30. Porque es por eso que yo considero la revolución como la obra de toda la generación. Es decir, no es simplemente la revolución armada, hay que incluir todo el proceso de leyes y reformas que tienen mucho que ver con la Constitución a través de los años 20 y 30. La revolución entonces para mí engloba 30 años de lucha política.